Bueno, o vamos a hacer una presentación medio a quemarropa porque estamos en una región aquí en Brasil, en la Amazonas, en donde la energía eléctrica es inestable y en cualquier momento cae. Entonces, estas presentaciones, estos talleres son sumamente importantes, dejar un recado bastante específico. Muchas veces no podemos hablar muchas cosas porque el tiempo es corto, en fin. El objetivo claro y medible es un requisito principal en cualquier empresa comercial. Para que el negocio sea viable a largo plazo debe ser una medida financiera de las ganancias. Desafortunadamente, las medidas de ganancias son poco valor como objetivo para guiar las operaciones de la fábrica día a día, en la semana y semana a semana. Esto es particularmente porque la contabilidad azucarera es sumamente compleja cuando hablamos de costos de materia prima y precios de venta. Más este, para, para entrar a conocer cuál es el impacto de estas pérdidas, necesitamos saber un poco de qué en el ambiente en que trabajamos. Brasil tiene una importancia fundamental y destacada en el ámbito azucarero, y eso se debe al hecho de que las refinerías en sí han aumentado su exigencia en cuanto a calidad de materia prima. Y Brasil, por histórico, es un país azucarero y el diferencial en materia prima se vio favorecido por el hecho de ser un país que produce mucho alcohol. Y el alcohol es una fermentación, es un proceso biológico, y cuando mejora la materia prima, aumentan los rendimientos. Entonces se inició en la época del ProAlcohol con 70% de eficiencia, llegándose a niveles de 91, 92. Eso trae aparejado una materia prima de buena calidad para el azúcar y por los no azúcares que van con la miel final. Entonces, y al no agotar las mieles, la materia prima para la refinería mejora. Eso coloca a Brasil en una posición interesante como ventaja comparativa revelada. Es un índice mundial y tiene que ser mayor que o igual a 1 y nos posiciona en el mercado en un índice bastante interesante. Esto fue hace 5 o 6 años y medio que se contradice por la situación en cuanto a materia prima. Si vemos un gráfico de Ascenji Caña, en donde cruzan las toneladas de caña por hora con el porcentaje de sacarosa, vemos que existe una diferencia interesante porque esos países de Centroamérica tienen 13 toneladas de azúcar por hectárea y Brasil tiene, en el mejor de los casos, tuvo valores de 9. Entonces esa diferencia de 3 toneladas por hectárea no interfiere en la ventaja comparativa revelada. ¿Por qué? Porque en esa ecuación intervienen otros factores como política económica, política agronómica, que hacen que Brasil esté en ese patamar. Pero la semana pasada nos presentaron la perspectiva de la zafra para este año, y es una zafra de hojas y fallas. Esta es una foto reciente, la semana pasada, por una empresa conceptuada en el sector. Entonces, el cañaveral está verde, más existen muchas hojas y muchas fallas. Eso se debe a una herencia de 2 zafras de seca, helada, incendio, cañaveral atrasado, la pandemia, y eso está aumentando los insumos y los costos. Entonces, se viene de un patamar de 78 toneladas por hectárea para
una perspectiva de 67, eso está cayendo un 15 a 18% la productividad. Entonces, ya ese número de 3 toneladas de azúcar por hectárea ya va a aumentar considerablemente y ya las unidades van a tener que fijarse mucho, y ya se están fijando mucho en, en las pérdidas. No olvidemos que en el 2016 se llegó a producir 180.000 toneladas de caña y este año la perspectiva en el mejor de los casos es 550. Esa diferencia de 140, 160 millones de toneladas de caña, para que se tenga una idea, son 2 zafras de un país como México, por ejemplo. Entonces, la quiebra es grande. Entonces, comenzamos a tener problemas en las recuperaciones y fijarnos más en las pérdidas indeterminadas. Voy a avanzar un poco acelerado por el tiempo y por el miedo que se me corte la energía. Las razones de la destrucción de azúcares, sabemos que en el campo y en las primeras etapas de extracción son pérdidas interesantes, tanto en la agrícola como en la extracción, son químicas. Después vienen unas pérdidas microbianas y enzimáticas que ya se habló, más las pérdidas químicas en sí están muy atreladas a las condiciones del proceso. En cuanto a eso, existe una estabilidad de los azúcares, hablando de sacarosa, glucosa y fructosa, que la sacarosa es estable más o menos a 8.3 de pH, y la fructosa y glucosa es estable en condiciones ácidas más severas. Entonces es un verdadero desafío para el técnico azucarero brasilero. De pronto, trabajar con pH alto me favorece la producción de azúcar, y trabajar con pH bajo me favorece la producción de alcohol. Entonces queda así como esa novela, una decisión de Sofía. Entonces, generalmente tenemos que trabajar con 2 líneas de molienda, o hablando del jugo, una para azúcar y otra para alcohol, más. En este caso tenemos particularidades que la materia prima no solamente comenzó a bajar su productividad, sino que la calidad de ella me está interfiriendo, no solamente en hojas, sin punteros, sino también en la calidad en sí. Ya se tiene materia prima que está estresada, eso ahí me causa, además del almidón, el bagazo, la caña está isoporizada, encorchada, y ya tenemos problemas en la molienda, en calderas, en la clarificación, en la evaporación, y así por delante. Entonces, procesar caña con 72 de humedad es muy diferente de procesar caña con 65 de humedad. Por eso es la quiebra mayor. Entonces, ecualizar ese proceso, que depende mucho del Brix, del pH, la temperatura y sobre todo el tiempo de residencia, está siendo bastante difícil cuando se tienen unidades de alto ratio de moaje. Trabajar encima de esos 3 factores, pH, temperatura y tiempo de residencia, nosotros comenzamos a ver los detalles para evitar esas pérdidas indeterminadas. Es algo banal, es algo que todo el mundo sabe, más son detalles que dejamos pasar. Ella ve, ¿qué es lo que pasa en un tubo de evaporación? Siempre consideramos un flujo burbullante, que es líquido, después comienza a hacer un flujo lento donde forman las burbujas de vapor, y el mejor tramo en donde la mayor transferencia de energía que se tiene es en ese sector antes de que se seque el tubo. Entonces la gente tiene que trabajar
en ese sector. Entonces se hicieron pruebas experimentales y es muy sabido que el valor es el 30% del nivel de la altura de la calandria. Más son detalles que se terminan pasando y que cuando la quiebra es tan grande, estamos hablando de 150.000 toneladas de caña, millones de toneladas de caña, es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que existe una degradación ácida de la sacarosa. Lo que no se tiene presente que existe una hidrólisis de la sacarosa ocasionada por los no, mm, por los otros azúcares como glucosa y fructosa. Entonces, es más o menos así. La sacarosa hasta pH 3 se hidroliza en glucosa y fructosa, más esos dos azúcares también se degradan formando color si no se tiene en cuenta los niveles de trabajo, la temperatura y sobre todo el tiempo de residencia. Tanto la glucosa y la fructosa son sumamente lábiles, sobre todo la fructosa. Y si no se tiene en cuenta eso, tenemos formaciones de otros productos, sobre todo ácidos y formadores de color que me destruyen esa glucosa y fructosa. Y a la vez, esos productos catalizan la degradación de la sacarosa. Entonces, la glucosa y fructosa en condiciones ácidas producen más ácido. Y esos prótones libres interfieren en la molécula de la sacarosa, convirtiéndola en glucosa y fructosa. Y esto vira una espiral que termina destruyendo los tres azúcares. Entonces, los azúcares que entran son diferentes son a los azúcares que salen. Aquí en Brasil se tenía la idea que, bueno, se destruye la sacarosa, pasa a glucosa y fructosa. Con glucosa y fructosa, medio que no me importa, porque paso alcohol. Pero no es así, se destruye, eso vira ceniza y comienzan a caer los rendimientos y aumentan las indeterminadas y no sabemos a dónde están. Entonces, se trabajó encima de eso. Aquí vemos el gráfico en donde no solo interesa la altura, sino la calidad del producto que está evaporando, un líquido con menos viscosidad. Por primeros efectos, por ejemplo, pueden trabajar hasta 40% del nivel a calandre, y ya los últimos efectos tienen que trabajar con eh, menos altura para favorecer la transferencia de calor y disminuir los tiempos de, de residencia. Esto tiene que ver, está muy atrelado con las circulaciones que se tiene, con la entrada de jugo, con la descarga de jugo, sobre todo con los niveles eh, de tiempo de residencia. Hay un estudio en Sudáfrica que se tiene en cuenta el porcentaje de superficie de aquecimiento de los primeros cuerpos respecto del total. Y existen dos gráficos que utiliza en la abscisa el porcentaje que representa esa superficie respecto a las pérdidas indeterminadas, base sacarosa y base POL. Por ejemplo, en una unidad de que la gente trabaja, ese número es 78%, cuando las otras unidades en Brasil, por el hecho de cogenerar, son cabezudas, ese porcentaje está encima de 80%. Si vemos en este caso 78%, las pérdidas indeterminadas suben a valores de 2,5%. Base sacarosa o base POL llegan a valores de 3%. Eso ya es de proyecto. Ya sabemos que vamos a comenzar el partido perdiendo 0-1. Entonces, la gente tiene que trabajar encima de mantener la limpieza y disminuir los tiempos de residencia de los jugos. Entonces, es así. En tiempo de falta de materia prima, las fábricas están ociosas. O sea, hay mucha capacidad,
y por el hecho de estar la caña estresada, deteriorada, con baja humedad, hay poco jugo. Y si no se tiene en cuenta ese detalle, los tiempos de residencia y retención aumentan, sobre todo en la evaporación. Y si se tiene en cuenta los tiempos de retención, llegamos a estos evaporadores multicalandria que últimamente se montaron aquí en Brasil para beneficiar no entrar en espacios confinados para limpieza y entrar en el R13, son muy buenos, más si la ingeniería no es eh, este, bien hecha, los tiempos de retención aumentan. Tenemos experiencia de unidades que este número llegó a 45 a 50 minutos de tiempo de residencia, el jugo en el primer efecto. La degradación de sacarosa, de glucosa y fructosa es altísima, lo que nos lleva a la producción de cenizas que aumentan la miel final, las indeterminadas, y no hago ni azúcar ni alcohol. Para controlar eso se recurre a métodos sumamente sencillos. Por ejemplo, Ukaban, que es una metodología interesante de los japoneses, que utilizan los colores para mostrar dónde estamos en peligro. Entonces, aquí en Brasil, la mano de obra que se tiene es poca, en el sentido de que las unidades son grandes y está todo centrado en el COI. Muchas veces hay poca gente trabajando aquí, poco o ninguna, porque todo está gestionado a través del COI. Y esto, a nivel del suelo, es fácil de ver. Y yo sé que el nivel de trabajo que tengo que tener es este aquí. Entonces comienzo a utilizar, colocando en los diversos ingenios. Entonces es fácilmente controlable. Esto es algo que se comenzó a colocar en las unidades de la Raizen. La Raizen es una joint venture con la Shell que tiene más de 30 ingenios y que procesa más de 100 millones de toneladas de caña. Entonces, ven, en este mundo azucarero todo se copia, más se tiene que copiar bien. Esta unidad pintó las lunetas, ya estoy perdiendo mitad de lunetas. Si considero que este equipo es un preevaporador de 6.000 metros cuadrados, tiene un área, de 6 metros de diámetro con 4.500 metros cuadrados de diámetro, ese volumen aumenta bastante el tiempo de retención y confunde al operador. Tiene que ser de esta manera. Trabajando de esa manera, nosotros conseguimos tener más control de los tiempos de residencia y la destrucción de sacarosa. Ahí llegamos al NUCI. El NUCI es un parámetro que, si bien es cierto, lo utilizan la economía para ver el estado de salud de la empresa. Es una relación que existe entre lo que la empresa produce sobre lo que produciría si todos los equipamientos trabajan con el 100% de su capacidad. Entonces sabemos que una máquina es más eficiente cuando está a plena carga. Lo mismo pasa con los ingenios. Entonces, nosotros hemos medido esa indeterminada al 60% y a los diferentes valores de materia prima y de jugo que tenían los equipamientos. Esto nosotros no lo podíamos controlar porque la caña el año pasado fue tanto que la calidad de pH en el jugo parecía un serrucho, estaba en 5,2, bajaba 4,7, 5,7, y eso era en forma horaria. Entonces, la agrícola está el año pasado con serias dificultades de fornecer una calidad de caña normal, y este año, por la fotografía que
que he mostrado no va a ser diferente. Entonces hay que tratar de mantener los equipos de acuerdo al balance de la fábrica. En ese sentido hay que trabajar siempre con la limpieza de la evaporación, con la limpieza de los calentadores, con el número de equipamientos de acuerdo con lo que se está produciendo, cuidar, no trabajar con centrífugas de azúcar con baja capacidad hasta llegar, por ejemplo, al secador. Muchos no tienen en consideración que el secador está proyectado por una capacidad y que tiene un holding hub que se debe respetar, y terminamos quebrando los cristales, aumentando las indeterminadas, porque ese azúcar vuelve y se reprocesa. Entonces, cuidando esos detalles del NUCI, por ejemplo, en un ingenio que tiene 5 decantadores de 800 metros cúbicos, llegamos a ecualizar en esta zafra. En esta quincena de junio hizo 127.000 toneladas de azúcar. La zafra pasada, una zafra bastante estresante por la calidad de caña, se consiguió mantener esa producción y la caída fue 0,22%, cuando todo el estado de San Pablo creció 17-18% la producción de azúcar, controlando el NUCI. Esta unidad consiguió mantener la producción. Este es otro caso. En otra unidad aquí en Brasil se trabaja con un over recovery de una usina mixta, es a través de la recuperación total corregida. ¿Qué significa? Que se transforma todo el azúcar en azúcar reductores totales, se le suma el alcohol transformado en azúcares reductores totales, se lo afecta por una eficiencia de destilación y fermentación, y se lo divide sobre los azúcares totales entrados. Entonces, un valor normal, 93-94%. Esa unidad comenzó a tener serios problemas en mayo, cuando comenzó a tener dificultades con la caña estresada, y comenzó a caer ese RTC, y no se sabía dónde que estaba, hasta que llegó agosto, en donde la situación estaba crítica. Esta es una unidad que muele 22.000 toneladas de caña a día, 3,5 millones de toneladas de caña, y hace 2 millones de litros de alcohol al día. Hasta que se ecualizó a través del NUCI, se bajaron las pérdidas indeterminadas y se llegó a ese patamar. Esta unidad tenía 2 equipos de evaporaciones de 9.000 metros cuadrados. Se llegó en este momento a comenzar a parar los multi-reboilers de una evaporación hasta ecualizar el NUCI. Otro problema que vemos debido a esa caña estresada, la diferencia de pureza entre el caldo clarificado y el xarope generalmente tiene que ser 0, más está entre 0,3 y 0,05, para más o para menos. En este caso se llegó de 2,5 puntos, y en diciembre, debido a la lluvia, a 3 puntos. Estas son unidades que son más de 50 años de producción, y sin embargo se tiene esas pérdidas. Y no vamos a hablar, en Brasil la gente tiene experiencia internacional, y recibimos las corridas, los boletines de varias usinas, y vemos que esa diferencia también es importante en otros ingenios. Vemos generalmente 1, 1,5 puntos, 2,5 puntos, y el overall recovery está afectado. Bueno, también en otras unidades, también tiene evaporadores tipo reboiler. Esta unidad tenía dificultades en concentración, y le colocó una bomba para aumentar la circulación. Ese aumento de circulación mejora la transferencia de calor, más ya los tiempos de residencia escapan del control. En esta unidad
se determinó los azúcares totales por 100 Brix con la bomba trabajando y con la bomba parada. Vemos la diferencia que existe y la destrucción de azúcares. No estoy hablando solamente de sacarosa, sino glucosa y fructuosa. Esta es otra unidad que muele 25.000 toneladas de caña día y produce 2,5 millones de litros de alcohol. Entonces, unidades de ese porte con 2% de indeterminada significa más de 250.000 litros de alcohol que se pierde. Bueno, en ese sentido, Allende participó de un curso de la doctora Gillian Eggleston el año pasado, que ella hace un camino siguiendo la evolución de la fructosa y de la glucosa. Entonces, en condiciones ácidas y alcalinas, la fructosa es menos estable que la glucosa. Entonces, se consigue hacer ese camino y ver si la relación fructosa-glucosa es menor que 1. Si es sí, es en el jugo, entonces la posibilidad que se tenga de estrana. Si es no, es en el melado, en la masa cocida, en las mieles, y ya tengo posibilidad de mallar. De esa manera, si la respuesta es no, se tiene ese camino. Las pérdidas aquí en Brasil, a pesar de que es un país con 300 unidades trabajando, no es muy bien controlado porque, como dije, la escala disimula esas pérdidas más y hace con que no se tenga muchos cromatógrafos de fase líquida. Hay pocos HPLC, más lo que se tiene, se consigue trabajar encima aplicando la fórmula de la Gillian Eggleston y teniendo como un parámetro de pérdida indeterminada menor de 0,5 para controlar la fábrica. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Espero que el recado haya llegado a ustedes. Y